a conversar un poquito acerca de qué trata todo esto y coméntenos, por favor. Bueno, damos inicio. La realidad es que queríamos iniciar esta charla partiendo un poquito, ¿no?, de cómo nosotros titulamos este momento de BIM Session como BIM, ¿no?, planteándonos como un cambio de paradigma en la arquitectura. Y lo planteamos desde ese lugar pensando en todo lo que significa y la simbología que hay alrededor de esto, y empezando a aclarar principalmente algo que, Claudio, comentabas vos recién, esto de que se confunde un poco la terminología de decir yo modelo en Revit, soy BIM, modelo en Archicad, soy BIM, y en eso nos basamos, y sencillamente estas son simplemente herramientas. BIM es algo mucho más complejo. BIM está partido a través de un concepto. Ese concepto tiene la particularidad de sincronizar y organizar a personas, procesos y herramientas. Y dentro de esta sincronización y organización, donde la principal son los conceptos, a veces nosotros nos pasamos escuchando esto, no, como yo modelo en Revit soy BIM, y estamos hablando que esa herramienta nos está transformando a BIM, cuando en el concepto general la herramienta es el tercer eslabón de la cadena o el último eslabón de la cadena. Entonces empezamos a entender que lo principal dentro de un escenario de procesos bajo estas determinadas metodologías, lo más importante es poder tener claramente cuáles son esos procesos. Esos procesos están infundados por protocolos, manuales y templates, y estos están manejados a su vez por personas, donde el valor intelectual es lo más importante, porque podemos tener tal vez los mejores procesos con los mejores manuales, y podemos a su vez tener las mejores herramientas, o con los mejores programas y hasta la mejor computadora, pero si falla el factor humano, el modelo BIM no existe. No hay modelo BIM porque no tiene esa inteligencia que tiene que tener basada en estos conceptos. Partiendo de este principio, ¿no?, de que qué es BIM y que es algo más que una mera herramienta, pasa más por lo conceptual, empezamos a ver cuál es la dificultad que tiene esta metodología para adquirir el volumen y ese factor de común denominador en el empleo de esta metodología. ¿Por qué esta metodología hoy, después de ya casi 20 años que se empezó a idear y hablar de un cambio en la manera de trabajar, no sigue siendo un denominador común? Y acá entendemos que viralizar un concepto, viralizar una manera de pensar y llevarlo a las masas es algo muy complejo. Y que hay que ponerse de acuerdo en cuál es esa manera de pensar y cuál es ese concepto principalmente. Perfecto. Pero particularmente lo que a nuestro punto de vista es un poquito más complejo que estas cosas empiecen a sucederse así de manera natural y espontánea, es que los estudios de arquitectura, los que son extremadamente diseñadores y apuntan al diseño, tienen poca relación con lo que es la obra. Hay poca interacción entre la obra-estudio, entonces ellos se enfocan principalmente en resolver cuestiones de diseño sin pensar en cómo eso va a materializarse o construirse. ¿Qué te parece a ti, Erika, esta condición, digamos, de BIM, en verdad? Es un poco lo que viene diciendo Cristian, es esta sincronicidad entre personas, herramientas y procesos. Para nosotros es muy importante el factor humano en nuestro estudio, entonces sin eso a la cabeza no puede pasar lo otro, ¿no? Y un poco lo que venía diciendo Cris, ¿no?, que esto de que hay muchos estudios de renombre y que tienen mucho peso, ¿no?, en el mercado, y que ofrecen el servicio de proyecto, y muchas veces son proyectos que no se pueden construir. Entonces, todo esto, digamos, hace que después no se pueda concretar tal cual se diseñó. Entonces, se termina siendo una mentira, digamos, del proyecto, porque es muy lindo a la vista, pero después es inejecutable. Entonces,
No solo una mentira, sino queda en una fase de anteproyecto. Claro, queda en un anteproyecto inconstruible. Esto pasa mucho o sea, al no haber una trazabilidad, ¿no?, entre lo que es el proyecto y la obra, que bueno, nosotros al tener el factor construcción en nuestro estudio como algo, digamos, está directamente ligado al proyecto. Entonces, como que para nosotros pensar en un proyecto es pensar en cómo se va a construir. Hay muchos estudios que no tienen este germen, ¿no? Entonces, de construcción. Entonces, muchas veces se quedan en el anteproyecto y esto no se puede ejecutar. Lo que hace BIM es que esto no pueda ocurrir, porque uno desde la etapa proyectual ya está pensando en cómo se va a construir. O sea, uno construye desde la computadora. Antes era un tablero, después fue AutoCAD, que también nosotros lo usábamos como un tablero, también, o sea, era una herramienta que no era en 3D, era en 2D, entonces ahí se perdía toda una información. Bueno, o sea, son todos pasos que es impensado lo que va a venir, entonces uno no se anima a dar ese paso porque es un mundo desconocido, el cambio siempre es muy doloroso, entonces esa transición. Entonces muchas veces uno se queda en lo conocido y no se anima a dar ese paso. Entonces nosotros lo que hacemos es, a través de BIM, lo que permite es pensar cómo se va a construir. Entonces uno lo construye desde la etapa proyectual, porque la pared no son 2 líneas, sino que es elemento pared, es una pared real, computable y construible. Retomo desde eso un poquito también todo lo que barrió Eri, ¿no? Esa transformación conceptual que hay que abordar y que hay que tener en cuenta a la hora de la implementación de estas metodologías. Y yendo a eso, con ese gen de construcción que decía Eri que nosotros manejamos, debido a que yo también vengo de una escuela de maestro mayor de obras, luego arquitecto, pasar por una empresa constructora por muchos años, luego fundar el estudio y nosotros tener in-house la construcción de nuestros propios proyectos. Eso nos generaba a nosotros, o nos daba un valor agregado y nos situaba en un lugar de tener una relación continua con la obra y poder, a lo que yo llamo, hacer inteligencia de los errores. Hacer inteligencia de los errores es eso de que nosotros diseñamos, cosa que para nosotros es fundamental dentro del área del estudio, y nuestra área de proyecto incluye interiorismo, y hoy por hoy todas nuestras áreas, desde el proyecto, incluyendo el interiorismo, hasta la puesta en escena de la construcción y preparando toda una área de mantenimiento, es bajo estas metodologías y con estos protocolos y modelos tridimensionales. Pero desde el inicio, esa cultura que tenemos de hacer inteligencia y los errores es ese ir y devenir, ese feedback que hay, esa relación con la obra, de proyectar, diseñar, ir a la obra, construir, materializar, suceden cosas, hay errores, de esos errores aprendemos, no quedan y terminan en la obra, sino que vuelven al estudio, en el estudio se repiensan las situaciones, los proyectos y vuelven a generarse en otra obra, resolviendo y corrigiendo esas falencias. Ahora, cuando nosotros pensamos en una metodología que está basada en conceptos, en procesos, en manuales, en protocolos, y que, como bien decía Erika hace un rato, esta metodología te exige, te obliga a modelar cómo se construye. De esa manera también es como que te obliga a no documentar absurdos, porque vos estás viendo en un modelo tridimensional cómo tienen que ser las cosas. Entonces, ahí empezamos a pensar y empezamos a generar nosotras nuestras conclusiones y analizar un poco la situación del por qué cuesta que esto sea de uso conjunto, por qué no se implementa BIM, si son todos beneficios, si económicamente es rentable, ya está totalmente probado que no importa en la instancia que entre un modelo paramétrico, es rentable. Si entra en la etapa de proyecto,
espectacular. Si entra en una etapa de construcción directamente, es rentable porque te vas a ahorrar un montón de costos en la materialización de la obra. Si entra en una etapa de mantenimiento, también está comprobado que es rentable, porque también hay una gran inversión de dinero a través del tiempo en mantener una obra de arquitectura. A la vista está en la charla que va a haber en el día de mañana sobre, ¿no?, llevar a un modelo BIM un estadio de fútbol donde ya está construido y es meramente para una instancia de mantenimiento. Todo este devenir intelectual que se está dando, tratamos de llevarlo a un paralelismo con la historia, ¿no? ¿Cuándo hubo en la historia de la arquitectura un cambio tan rotundo en un paradigma del pensamiento? Y ahí hacemos una breve comparación del 1900. En el 1900, cuando pasamos del clasicismo a una arquitectura moderna, y hay una ruptura y hay pensamientos disruptivos, que ahí sí había que pensar diferente, y esos locos que pensaban diferente, ¿cómo íbamos a salir de una arquitectura que estaba pensada para la monumentalidad, con ornamentos, con arquitectura para los reyes, a una arquitectura pensada en el individuo, en las personas que habitan el espacio, con dimensiones y escala humana, sin ornamentos? Entonces, nosotros crecimos como referentes de esos arquitectos. En la facultad nosotros leíamos y estudiábamos a Wright, a Le Corbusier, a Mies. Entonces yo acá pregunto, ¿alguien se imagina a Wright generando esos diseños sin saber cómo se construye? Sin darle y prestarle atención a las técnicas constructivas de cómo iban a sostenerse esos voladizos. A Le Corbusier, cuando desarrolla los 5 puntos de la arquitectura moderna y lo pone en evidencia en su obra, y en la Ville Savoie vemos una estructura separada de los muros perimetrales. O a Mies, cuando desarrolla un sistema de tabiques y reorganiza una planta de arquitectura a través de esos elementos, se incorpora el vidrio. O sea, si pensamos que ninguno de esos arquitectos dejaba de entender cómo se construye, estamos locos. No hay manera. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿en qué momento dejó de pensarse en cómo se construye la arquitectura? ¿En qué momento un arquitecto se convertía en cool porque era diseñador y no generaba una documentación ejecutiva? Porque en realidad que hay un comitente que es el que paga nuestros honorarios, y el que hoy exige. Cada vez que van conociéndose más metodologías, más exigencias tiene. Pero es muy cool ser tal vez un estudio, diseñador, que solo hace un anteproyecto y después que la constructora o la empresa que se encargue de materializar ese proyecto lo convierte en ejecutivo. Eso pasa un montón en el rubro y esos son solo costos para el cliente. Porque esto es una metodología muy interesante, muy fuerte, pero esto tiene una contracara que son costos, que es eficiencia, que son cómo nosotros podemos ser mejores profesionales a partir del empleo de una metodología ordenada y que cumple determinados procesos. Entonces, en todo ese ir y venir del pensamiento es que nosotros también empezamos a participar de este proceso intelectual, de llevar nuestro aprendizaje en lo recorrido a nuestro armado de template. Cuando nosotros decidimos implementar esta metodología, pasamos por muchos caminos. Obviamente que esto es una evolución de la tecnología, y creo que la manera de viralizar esta manera conceptual de verlo y hacer que esta metodología pueda ser de alcance a todos, viene de un escalón superior a nosotros. Creo que acá deben haber nuevas medidas gubernamentales, nuevas medidas en las universidades, en los colegios de arquitectos, para poder no enseñar una herramienta, sea cual sea, sino enseñar una metodología, incorporar una metodología diferente, una nueva manera de pensar. También se va un poco la figura del dibujante, ¿no? O sea, el dibujante, también de ser dibujante, empieza a ser un modelador.
antes lo que era un dibujo ahora empieza a ser algo que constructivo, ¿no? Tiene que saber el que está documentando lo que está haciendo. Bueno, continuando con esta interacción, como para empezar a meternos un poquito más en lo que fue, desde lo conceptual para nosotros, poder implementar esta metodología, como bien decías también, fue ese momento de la transformación del tablero a AutoCAD, pero como esta transformación no es a partir de herramientas, para llegar a esto nosotros pasamos por un gran proceso de adquirir el concepto, que es lo que hay que cambiar y adoptar, ¿no? ¿Cuáles van a ser los protocolos y los manuales y esos procesos que nosotros tenemos que incorporar para hacer esto posible? Entonces, cuando esto está preparado para darle trazabilidad, para que todo el equipo que trabaja en un modelo tridimensional esté conectado, que sea un ambiente sinérgico y colaborativo, y que todos estemos viendo lo mismo en tiempo real, hay que tener una estructura, hay que tener un protocolo. Cuando alguien va a modelar y generar una documentación, entonces acá estamos hablando que son modelos paramétricos tridimensionales. ¿Qué significa tener un modelo paramétrico? O sea, un parámetro es una condición que regula un comportamiento. Entonces, significa que atrás de esto hay inteligencia, atrás de esto hay programación, atrás de esto hay escenarios y paneles de control que van regulando cómo se tiene que comportar lo que nosotros hacemos. Nosotros antes en el mundo del CAD, imagínate, vamos más, hacías en el tablero, dejabas una columna, se corría la columna por una modificación estructural y había que modificar 500 láminas muchas horas. No, dale, sí, eso es verdad, es verdad. Después se pasó al CAD. Tenías que hacer líneas y con líneas modificabas y ibas actualizando lo que iba sucediendo. Y en un modelo tridimensional paramétrico, no es el cambio es mucho más simple, es trazable, te asegurás que donde se cambia todo. ¿Cuántas veces pasa o ha pasado, que nos ha pasado a todos en las obras, que hay un plano de instalación eléctrica que no tiene la última arquitectura? Entonces, no, la electricidad está bien, pero la arquitectura no es esta la última, la última es otra. Y donde el control no lo tiene el estudio, lo tiene la obra. Porque cuando empezamos a diseñar, decimos, bueno, ¿qué altura tiene el cielo raso de este espacio? Y fijémonos en obra cómo quedó, porque no hay trazabilidad de la información. Bajo esta metodología, el control lo tenemos nosotros. Nosotros decimos a cuándo pasan las cosas porque lo estamos viendo. Entonces, en ese control y en ese dominio de la información y en esa trazabilidad de los datos, es donde hablamos de generar estos manuales, protocolos, templates, determinados elementos para comunicarnos, porque todo tiene que ser trazable. Entonces nosotros cuando decidimos implementar, primero quisimos incorporar estos procesos, entender cuál es la metodología, hacerlo carne, y empezamos implementando con CAD. Entonces, podíamos decir que teníamos un proceso y una manera conceptual de abordar el mundo de esta tecnología, pero a través de una herramienta que era CAD. Hasta que pudimos incorporar ese concepto principalmente y esa estructuración, y pudimos tener nuestros manuales y nuestros templates, y abordamos el mundo de Revit. Que para nosotros Revit es una de las herramientas más potentes creada para diseñadores del mundo de la construcción. Obviamente que para desarrollar la metodología no es la única herramienta que se utiliza, porque también tenés herramientas como Navisworks, como Design Review, como Lumion, que todas van como 3D Max, que también lo podemos integrar al sistema, y todas van interactuando y teniendo trazabilidad. Yo me acuerdo que en un momento, nosotros cuando trabajábamos con AutoCAD, como nosotros abordamos la instancia de proyecto, luego abordamos la instancia de interiorismo, y eso se genera una documentación ejecutiva que pasa a la obra, nos encontrábamos haciendo el proyecto, primero hacíamos unas primeras ideas en un programa
3D como 3D Max, luego lo pasábamos a una planta en CAD, luego pasaba a SketchUp una parte y después iba a 3D Max y lo que se cambiaba en 3D Max no podía volver al mundo del CAD. Y había que reinterpretar en medidas lo que habíamos hecho en 3D Max para pasarlo a un archivo de CAD para que después eso se pueda hacer un plano ejecutivo y ponerle dimensiones reales. Trabajamos 4 o 5 veces sobre lo mismo y en la búsqueda de este protocolo las cosas se hacen, hay un único modelo, no hay versiones. Ese único modelo tiene toda la información que tiene que tener. Entonces todos tenemos seguridad que lo que estamos viendo es lo que tenemos que ver. Porque acá lo más importante es que todo esto tenga una interacción entre todos los actores sociales que participan. Estudio de arquitectura, asesores, propietario, y que todo esto... Incluso este modelo tiene acceso también el cliente al modelo. O sea, lo subimos a una plataforma y puede tener seguimiento sobre el modelo. Entonces, como que es el único que existe, no hay actualizaciones en versiones, sino la actualización, o sea, se pasa así a los antecedentes para ir, obviamente, guardando los archivos a medida que se van modificando, pero bueno, el modelo es uno. O sea, ¿cuál es la garantía que tú realmente le podías entregar a un cliente para poder determinar que las cosas iban a suceder de la manera en que tú dices que iban a suceder? No había. No, y no solo eso, sino de qué tan gran ayuda es trabajar con un modelo tridimensional para el diseño de un espacio y para comunicar el diseño de ese espacio. Absolutamente, ¿no? De acuerdo. Porque nosotros, cuando vos te decís, ¿cómo puede ser que antes hacíamos estas cosas? Nosotros diseñábamos en 2 dimensiones y mostrábamos un proyecto en 2 dimensiones y después mostrábamos un render. Pero en mi vida real, yo veo en 3 dimensiones. Voy a la obra y la obra está en 3 dimensiones. Vivo la vida en 3 dimensiones, pero diseñamos en 2 dimensiones. Y transmitimos en 2 dimensiones. Entonces, aparte como herramienta de control. Como herramienta de control, o sea, si no lo tenés que ver tal cual está en el modelo. No es que no hay interpretaciones, sino como comparación real de un elemento y si está o no en la obra. Entonces, ayuda también a que el cliente entienda mucho más la obra y vea el seguimiento y pueda también entender qué es lo que está pagando, ¿no? En el avance.